Bueno, volvemos, vamos a dar inicio a nuestro segundo bloque del día con la presentación del disertante, el doctor ingeniero Luis Guillermo Loria. Le damos la bienvenida al ingeniero Loria y les voy a comentar brevemente. El ingeniero Guillermo Loria Salazar es reconocido como uno de los investigadores científicos en el área de pavimentos más importantes de la historia de Latinoamérica, con gran renombre en la comunidad científica mundial del ramo, habiendo trabajado en escalas de análisis desde la nano hasta la escala real acelerada. Él es ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica, máster en ingeniería civil, con énfasis en pavimentos de materiales y doctor en ingeniería civil de la Universidad de Nevada, Reno, Estados Unidos. Además, es profesor titular catedrático en propiedad de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Ha dirigido decenas de tesis de licenciatura, maestría, doctorado. Es cofundador de la Maestría de Ingeniería del Transporte y Vías de la Universidad de Costa Rica y de la Maestría de Gestión de Contratos de Obra Pública en Infraestructuras del ICAP. Laboró en la NAME de la Universidad de Costa Rica del año 1997 hasta el 2019, realizando labores desde técnico de campo hasta coordinar de manera muy exitosa el programa de infraestructura del transporte, PITRA, al que convirtió en el líder en la región de su campo y lo llevó al éxito mundial en investigación en pavimentos y materiales, publicando unos 180 artículos científicos aproximadamente. Bajo su dirección y visión, llevó al mencionado laboratorio de la NAME a iniciar la adquisición de equipos de nanotecnología y el HBS Mark VI para la realización de ensayos de pavimentos a escala real acelerada. Él es miembro titular de comités científicos de importantes journals, participa activamente en grupos de investigación de diferentes sociedades. Además, es miembro de consejos directivos de diferentes sociedades relacionadas a los pavimentos y al transporte. Actualmente es presidente de la Sociedad Internacional de Pavimentos Asfálticos, ISAP. Ha sido invitado a dar conferencias en muchos países de Latinoamérica, en Estados Unidos, también en Europa. Alcanzó más de 70 invitaciones internacionales para hablar siempre de sus investigaciones científicas. También impartió cursos de actualización en casi todos los países de la región latinoamericana, en particular de diseño empírico mecanicista de pavimentos. En su experiencia como coordinador del laboratorio la NAME de la Universidad de Costa Rica, estuvo a cargo de la verificación de calidad de todos los proyectos viales de Costa Rica, sumando de manera simultánea trabajos de control en quebradores, plantas asfálticas y control de campos. Tiene una amplia experiencia en diseño estructural de pavimentos, diseño de materiales y fiscalización y evaluación por alta tecnología de proyectos viales en toda la región latinoamericana. Le correspondió dirigir y supervisar la evaluación de más de 60.000 kilómetros de redes viales con parámetros tales como IRI, deflectometría de impacto, fricción superficial, cámaras de alta definición, entre otros. Él es co-ganador del premio Juan Antonio Fernández de Campo a la innovación tecnológica en carreteras en el 2018 y co-ganador de la mejor exposición tipo póster del EATA Europa 2019. Ingeniero Luis Guillermo Loria, estamos contigo. Tengan todos muy buenas tardes. Es un verdadero gusto estar con ustedes. Bueno, ya es buenas noches. No sé si allá que es, Andrea, día o de noche. No, aquí es de tardecita, son las 18:15 de la tarde, ingeniero. Pero hay luz o no hay luz. No, ya está oscuro porque tenemos cambio de hora. Ustedes tienen 2 horas menos que Paraguay. Sí, voy a ponerme los audífonos. ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿verdad? Sí, lo escuchamos perfectamente. Agradezco mucho la invitación a don Hugo Florentín, a todos los amigos de la APC, a Andrea, a don Guillermo Más, a todos los otros. Es un honor que me tomen en cuenta y muy contento de compartir con investigadores de tan alto nivel, amigos que aprecio muchísimo. Adriano Setti, con quien tengo amistad desde hace casi 20 años, y escuchar a doña Silvia Angelone y a don Fernando Martínez, es un gusto siempre. Grandes expositores. Ayer, por temas de trabajo, no he podido estar en todas las presentaciones, pero ayer escuché casi toda la de Silvia y la verdad, siempre es bueno escuchar
presentaciones de profesores de tan alto nivel y tan reconocidos en la región. Vamos a hablar un poco de las aplicaciones del módulo de resiliencia y del módulo dinámico en algunos casos prácticos. Ahí tienen mis redes sociales, siempre las pongo, mi Twitter, mi Facebook profesional, mis correos electrónicos, todas mis direcciones. Hay un resumen del currículo en que no voy a decir mucho más. Agradezco mucho más bien a Andrea las menciones que hizo. Vamos a ver, ya se ha hablado a lo largo de estos 2 días acerca del módulo dinámico. ¿Qué es un módulo dinámico? Bueno, es una medida de rigidez. Es muy interesante porque a los ingenieros estructurales les incomoda que los ingenieros de carreteras hablemos de rigidez, porque ellos la rigidez la sienten o la analizan diferente que nosotros. Pero básicamente, como ya se ha estado hablando en estos 2 días, el módulo dinámico es la capacidad mecánica o rigidez de un material asfáltico como función de la velocidad de carga y de la temperatura. Es una propiedad dinámica, es una propiedad que tiene que ser determinada bajo condiciones de carga cíclica, porque eso es lo que ocurre en los materiales de carreteras. Por muchos años yo no tengo la experiencia de Fernando, de Silvia o de Adrián, que son, digamos, ingenieros de una generación anterior a la mía, pero no olvido a un gran ingeniero, mi mentor, el ingeniero Mario Arce Jiménez, que Fernando y Silvia lo conocen muy bien. Y él, desde los mínimos equipos que teníamos a finales de los 90 en el ANAME de aquella época, nos hablaba de que no podíamos caracterizar materiales para carreteras con cargas estáticas. El concreto, por supuesto, ¿verdad? Es una carga digamos, de velocidad constante de compresión, pero la mezcla asfáltica en particular, que es la primera parte de esta exposición, después voy a hablar del módulo de resiliencia de granulares, tiene la característica de que requiere emular condiciones de velocidad y de temperatura que hacen variar mucho el módulo de nuestro material, porque es un material básicamente viscoelástico. Entonces, ¿qué es un módulo? Es una relación de esfuerzo de formación que todos los ingenieros conocemos. Desgraciadamente, la mayor parte de por lo menos yo, que por distintos motivos me ha tocado dar clases en distintos países de Latinoamérica, uno se da cuenta que los estudiantes y que los ingenieros e ingenieras que llevan los cursos realmente no tienen clara la propiedad dinámica, que es lo que nosotros necesitamos para nuestros materiales. O sea, necesitamos una carga cíclica que ya se ha explicado aquí. Yo nada más retomo algunas filminas para recordar eso. Una carga cíclica dinámica que generalmente es haversiana, por lo menos en la forma del módulo dinámico más tradicional, porque ya alguna gente lo está haciendo diferente desde hace algunos años. Pueden ver la investigación de la doctora Silvia Caro de la Universidad de los Andes, por ejemplo, pero básicamente es un esfuerzo de compresión dinámico, que es más o menos lo que nosotros creemos que le pasa a un material asfáltico sometido a cargas. Entonces estamos hablando de una carga que es sinusoidal, pero que es el pulso positivo de la carga, o sea, lo que se llama en matemática una carga haversiana. O sea, una carga que va haciendo esto más o menos, ¿verdad? O sea, comprime de manera dinámica. Y matemáticamente, pues no es otra cosa el módulo dinámico que el esfuerzo entre la deformación. No voy a dar el detalle de la matemática que hay aquí, ni de los principios de conservación de energía que hay detrás, de la mecánica clásica. Simplemente tenemos un esfuerzo que me genera una deformación, y una deformación completa. Hay una parte que sigue siendo una deformación permanente y una parte que es una deformación resiliente o recuperable, que es la que utilizo para calcular el módulo.
Recordando que desde el punto de vista de la mecánica de materiales, siempre trato de que la deformación permanente sea muy baja para que para poder estar dentro de las propiedades lineales, aunque sean las propiedades lineal viscoelásticas, ¿verdad? Entonces, la deformación dentro del ensayo tiene que ser muy baja. Sabemos que tenemos un ángulo de fase o de desfase, como alguna gente le llama también, un delta, que está relacionado con qué tan elástico o qué tan viscoso es el material. Entre más desfasado es la respuesta del material, pues más viscoso va a ser. Y entre más cerca están, pues más, o sea, más en fase están, más elástico es ese material. Hablando un poquito sobre el ensayo, bueno, ahí están los protocolos de ensayo, más o menos son 4 kilos de mezcla asfáltica, dimensiones de 1 a 2, 1 de diámetro, 2 de alto, ¿verdad? O sea, 100 milímetros de diámetro por 200 milímetros de altura, ¿verdad? Yo creo que eso ya lo hemos visto, se ponen unos deformímetros, ¿verdad? Que me miden la deformación o la deflexión y después yo calculo el módulo. La compactación y extracción puede hacerse, hay distintas formas de hacerlo. Ahí pongo un equipo que cuando yo estaba en Nevada haciendo el doctorado todavía se utilizaba, que es el compactador BIM, que todavía en Nevada se utiliza un poquito y en algunas zonas de California. Luego, por supuesto, ya el muy conocido y extendido compactador giratorio SuperPave, que ya en este momento no debiera ser, digamos, un equipo inusual de un laboratorio de carreteras. Y luego el proceso de extracción de ese núcleo respecto de un espécimen mayor, ¿verdad? Entonces uno extrae el corazón de ese espécimen, saca un núcleo y eso es lo que uno va a ensayar, ¿verdad? Las condiciones de ensayo, hay varias frecuencias de análisis. Ahí las pongo, ¿verdad? 25, 10, 5, 1, 0.5 y 0.1 Hz y varias temperaturas. El protocolo más nuevo utiliza solo 3 temperaturas, que son las temperaturas del centro. Bueno, ahí en la foto que está a mano izquierda se ve uno de los deformímetros. El protocolo de hace unos 12 años cambió de 2 deformímetros a 3. Me tocó hacer ensayos a menos 10 grados, es complicado hacerlos, entonces por eso se están eliminando. Además, aplicando el principio de superposición de Boltzmann, pues es básicamente lo mismo. Bueno, hay algunas condiciones de la magnitud de la carga, ¿verdad? Que tiene que aplicarse. Entre más frío está el espécimen, pues se aplica un poquito más de carga. Si está más caliente y más fluido, pues aplicamos un poquito menos de carga. Y bueno, un poco de cuántos ciclos de carga se calculan o se sacan para sacar el módulo ya final, ¿verdad? Las condiciones de ensayo pueden estar sujetas a modificaciones por condiciones del proyecto. Y esto lo pongo de manera importante. Recuerdo que me tocó en algún momento analizar unas muestras de asfalto que se utilizaban en Manitoba, en Canadá, a temperaturas estábamos diseñando para menos 28 y menos 34 grados en el corte de abajo del grado de desempeño SuperPave. Era un AC10 y un AC5 para que lo tengan, digamos, dimensionado de lo que usamos habitualmente. O sea, asfaltos muy blandos, muy fluidos. Entonces, cuando tratábamos de pegar los LVDTs a 54 grados, no se pegaban. Entonces, tuvimos que bajar la temperatura máxima de ensayo y no hubo problema porque estamos hablando de que tenemos el principio de superposición tiempo-temperatura o el principio de superposición de Boltzmann y eso me permite hacer algunos cambios dependiendo, digamos, del tipo de material, del lugar donde yo tenga el proyecto, incluso, como hablaba hace un ratito, de qué tan rígido o qué tan fluido es el tipo de asfalto que estoy utilizando. Pero eso lo pongo porque eso me parece que es importante.
Yo entiendo que por temas de interventoría, como se dice en Colombia, o por temas de auditoría, como se le dice por acá, o de supervisión, hay que apegarse a ciertos estándares de ensayo, pero a veces por investigación se puede cambiar o a veces dentro del sentido común de un ingeniero civil se puede cambiar. Entonces, básicamente, ¿verdad? Tenemos un espécimen de mezcla asfáltica que sometemos a cierta temperatura y a varias frecuencias. Así es como se hace el ensayo. ¿Y qué monitorea uno? El esfuerzo que se aplica y la deformación unitaria resultante de esos esfuerzos o de esos esfuerzos que estoy aplicando. Esta es una salida típica del equipo, ¿verdad? Hay varias señales. La que interesa generalmente es la de deformación y la de esfuerzo aplicado. Y ahí no sé si se ve donde estoy, se ve mi puntero. No sé si alguien me puede decir, bueno, voy a marcarlo aquí con un color. Disculpen, yo tengo, sí se ve. Bueno, yo tengo un lapicito y desgraciadamente lo dejé en mi casa y mandé al muchacho que me hace los mandados a traerlos y el tipo se fue a hacer otra cosa. Y sí se ve perfecto. ¿Y cómo se llama? Ya le dije mejor ni lo traigas porque ya es muy tarde. Pero bueno, eso que está ahí ya ahorita lo vemos, ¿verdad? Los que hemos hecho el ensayo a mano, porque a mí me tocó los primeros ensayos, me tocó montarlos en el ANAME hace 18 años, era a mano todo, ¿verdad? Y aunque venían softwares bonitos, no había que entender un poco qué era ganancia, impedancia, ese tipo de cosas. Hay mucho de lo que está ahí que no se utiliza si el ensayo está bien hecho, ¿verdad? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver ahorita. Recuerden eso que acabo de poner ahí entrecomillado. Entonces ahí tenemos lo que se llaman las isotermas de frecuencia, ¿verdad? Pues cada curva es una temperatura, desde la temperatura más baja, que es la verde inferior, hasta la temperatura más alta, ¿verdad? Perdón, la temperatura más alta es la verde inferior hasta la más baja, que es la de arriba, que es la más rígida, ¿verdad? Y eso es más o menos lo que nos da el ensayo. Perdón, ahí se me fue. A veces yo esto se lo pongo a los estudiantes y no saben cuál es la temperatura más baja ni la más alta. Entonces yo lo que les digo es, agarre una frecuencia cualquiera conforme esta raya que voy a hacer aquí. Esta que está aquí tiene que ser necesariamente la más alta, la temperatura más baja, perdón, porque es más rígido. Mientras que esta otra, la verde, con unos círculos verdes, esa es la temperatura más alta porque es la menos rígida. Eso es ya el sentido común del ingeniero aprendiendo, ¿verdad? Entendiendo los conceptos. Más arriba, la isoterma, que siempre está más arriba, es la más rígida, por lo tanto, es la temperatura más baja. Y también hacia acá tengo las velocidades más bajas y hacia acá tengo las velocidades más altas, que eso es un principio fundamental que cualquier estudiante de materiales tiene que saber, ¿verdad? Que usted agarra un grafiquito y aquí con mucha pena, vean qué bonito el lapicito que tengo, pero bueno, no lo pude tener hoy. Si usted grafica módulo o rigidez contra velocidad de carga, ¿verdad? Uno sabe de una sola vez que eso es así, ¿verdad? Entre mayor velocidad, más módulo, entre menor velocidad, menos módulo, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que cualquier ingeniero civil de materiales tiene que tener muy claro porque son aspectos conceptuales. Estas isotermas, como ya se ha visto anteriormente, las convertimos en una curva maestra. Ahorita vemos un poco cómo se hace. O sea, una curva que pone juntas a una temperatura de referencia todas las isotermas. Y ahorita lo vemos. ¿Qué es la curva maestra? Bueno, es una función que en este caso matemáticamente se llama la función sigmoidal, que es la que más usamos, que de un lado tiene el módulo dinámico y de otro lado tiene la frecuencia o las velocidades de carga. Lo que usualmente usamos es la frecuencia.
Hay otras, ¿verdad? Está el modelo de Gompertz que se utilizó, mi buen amigo Jeff Rowe de RIA o de Rowe Consultants, que no me acuerdo bien cómo es que se llama, él usa mucho Gompertz, el 2SP1D, que es un excelente modelo. Pero bueno, el más sencillo es el de Witzak, ¿verdad? Que es este modelo de función sigmoidal, donde básicamente tenemos un valor delta, que es el valor mínimo del módulo, el que está aquí a mano izquierda. Ahorita lo vemos, digámoslo de una vez. Tengo delta más alfa, que es este valor. Y después tengo beta y gamma, que son parámetros de ajuste, o sea, que nos dice qué tan inclinado no es la curva. Y ahí tenemos, recuerden que esto que está aquí, esta curva, es a cierta temperatura de referencia, ¿verdad? Eso no lo podemos olvidar, ¿verdad? Es a cierta temperatura de referencia. Esa curva se mueve completamente a la izquierda o a la derecha cuando yo quiero analizar otras temperaturas. Y recuerden, esta curva se construye a partir de estas isotermas. Ya vamos a ver cómo. Entonces, ¿cómo muevo yo las isotermas? Bueno, eso lo hago con un factor de ajuste. Aquí tengo dos formas de hacerlo. Hay otras, ¿verdad? Puede ser un polinomio de segundo orden. Está la ecuación de Arrhenius, que nos da la energía de activación, que la gente que trabaja en polímeros le gusta mucho. Incluso en un software que desarrollé con Paulina Leiva, mi ex asistente, que ahora es doctora ya, y que ahora está haciendo un postdoctorado en Francia, en un software que ahorita les nombro, metimos la ecuación de Arrhenius, o se puede tener el factor de ajuste del MPDG de Estados Unidos, que está dado por esa ecuación que está ahí. De nuevo, no voy a irme a fondo, porque no hay tiempo, pero, o sea, hay algunos factores y ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo se aplica el módulo dinámico en el diseño? Entonces, recuerde que tenemos algunos aspectos que no podemos olvidar en el diseño de pavimentos. El tránsito, el clima y los materiales. Fundamental, ¿verdad? El módulo dinámico sirve para el diseño, como propiedad de diseño de pavimentos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se usa. Y también sirve como propiedad de diseño de materiales, que es un tema que no voy a tocar aquí, porque me ayuda a ver si un material es muy deformable o si es muy rígido y puede tender a la fragilidad, que nos puede llevar a la fatiga, o si el módulo es, digamos, un valor aceptable que puede tener o ser sometido a solicitaciones de carga diferentes, etc. Pero como dice aquí, es uno de los principales parámetros de diseño, tanto diseño estructural, o sea, como propiedad base del análisis de una estructura de pavimento, o como diseño de un material, ¿verdad? O sea, a ver si es muy rígido, si es muy flexible, lo puedo comparar, qué pasa si le meto un polímero, qué pasa si tengo un rejuvenecedor, qué pasa si tengo un asfalto de un tipo, un asfalto de otro tipo, qué tal si cambio la granulometría, etcétera, ¿verdad? Una propiedad fundamental de la mecánica de materiales. Y de nuevo, recordando digamos, el concepto general de diseño de pavimentos, vean todos los factores que se relacionan con el módulo dinámico. Por un lado, dentro de los parámetros de carga, la velocidad de carga. Qué tan rápido o qué tan lento se mueve el material. Se mueve el vehículo y con base en eso yo obtengo la frecuencia de la curva maestra, digamos, de aquí, de la carga, de la velocidad, yo saco la frecuencia. ¿Ah? Luego el clima me dice la temperatura. Y él en sí mismo, de esos dos valores, tomo el valor de módulo dinámico.
Y bueno, viene todo el concepto de diseño, ¿verdad? Que eso lo meto dentro de un modelo estructural que puedo analizar con distintos métodos de análisis o modelos de análisis, que puede ser multicapa elástica, alguna gente todavía usa Boussinesq, otros pueden usar elemento finito, otros pueden utilizar viscoelasticidad lineal, ¿verdad? De ahí genero modelos de desempeño que me dan respuestas, perdón, que son esfuerzos, deformaciones y deflexiones. De ahí acumulo daño y de ahí predigo el desempeño mediante modelos de desempeño. Eso es muy importante tenerlo claro, esa idea general del diseño de un pavimento con ideas mecanístico-empíricas. Este es un algoritmo que por ahí publiqué en un SILA, y que se utilizó de base para el desarrollo de la Guía de Diseño de Pavimentos de Costa Rica, el CRME, que en este momento ya el ANAME le envió al Ministerio de Obras Públicas para su revisión. El tener un buen módulo de diseño, un buen módulo dinámico o un buen módulo de resiliencia de materiales granulares y suelos es fundamental. Tener buenos modelos constitutivos también, de una vez hablando del tema de modelos no lineales, que ayer Silvia Angeloni habló de manera muy clara y muy amplia, nos permite sacarle, por decirle así, la punta lápiz de manera muy fina para determinar esfuerzos, deformaciones y deflexiones, y así acumular daño. ¿Cómo acumulamos daño? Bueno, es un tema que podemos debatir o discutir un día sin problema, ¿verdad? Puede ser daño acumulativo, ¿verdad? O daño recursivo, ¿verdad? Que es la tendencia, por lo menos que a mí me gusta más y que desarrollaron primero los sudafricanos y que ahora Caltrans de California lo está siguiendo, ¿verdad? Entonces el tema es que propiedades como el módulo dinámico nos permiten afinar la punta lápiz y obtener respuestas adecuadas. ¿Qué son respuestas? Esfuerzos, deformaciones y deflexiones. Eso es una respuesta de un material. Eso es lo que voy a utilizar para modelar el daño con el paso del tiempo a través de modelos de deterioro dados. Y entonces viendo ya un zoom sobre el tema de materiales, el módulo dinámico se ubica ahí donde lo estoy poniendo, ¿verdad? Tema de propiedades dinámicas y correlaciones, ¿verdad? Fundamental como una propiedad mecánica que es una variable de entrada de todo el sistema. Pero como vimos en la filmina atrás anterior, depende mucho del tráfico, o sea, de la velocidad de carga, y depende mucho del clima, o sea, de la temperatura. Hay distintos métodos de cálculo. Están el modelo de Witzak, que es el que ha predominado por muchos años. Está el modelo de Hertz, que a mí me gusta bastante. El modelo de Alcatif. Está Hewitt-Saya, que es el previo al modelo 2S2P1D, que fue el que desarrolló el doctor Di Benedetto. Hay redes neurales artificiales también que se pueden utilizar para calcular el módulo con base en una buena base de datos, ¿verdad? Pero bueno, son ideas que tenemos que tener claras, ¿verdad? Y recordando entonces que tenemos distintas ecuaciones. Generalmente nosotros utilizamos la función sigmoidal, o podemos usar este primer modelo, el de arriba, que es el de Di Benedetto, que es el gráfico que está a la derecha, o una ecuación como esta, ¿verdad? Que es la ecuación general de Witzak, que yo tengo una anécdota con el doctor Witzak, ¿verdad? Que era cuando yo empiezo a dirigir el tema de pavimentos en el ANAME, yo le decía a Witzak que su ecuación no funcionaba para Costa Rica. El doctor Witzak me decía que eso no era posible, que nosotros lo que habíamos hecho eran 10 mezclas y que él tenía 3000. Y cuando, bueno, lo contratamos para hacer una consultoría en el país y me dijo, en efecto, el ensayo, o sea, mi modelo no aplica para las mezclas de Costa Rica. De ahí es donde sale todo un esfuerzo que hicimos
en Latinoamérica, algunos de los centros de investigación, para ir calibrando diversos modelos, en este caso el de módulo dinámico, ¿verdad? Y bueno, el modelo de abajo, que es el de Hewitt-Saya, que es el que está en el diagramita de la izquierda, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos hablando de capacidad mecánica, ¿verdad? Según el AASHTO TP79, de este no vamos a hablar aquí, pero es otra propiedad importante de diseño, que es el módulo de resiliencia o módulo resiliente a la tracción indirecta o a la tensión diametral, que es también un valor de entrada que podría ser útil todavía, que se sigue utilizando en algunos países. Y ahí tenemos de nuevo las isotermas. Ya tenemos distintos valores de módulo a distintas temperaturas, ¿verdad? De nuevo, la temperatura más baja, la de arriba, la temperatura más alta, la de abajo, pero aquí tenemos unas flechitas que nos indican más o menos para dónde debiera irse la curva o esa parte de la curva cuando convierta todas en una sola curva maestra. Bueno, aquí, vean que aquí, esto es bonito cuando uno da clases. Aquí este gráfico es contra la frecuencia. Entonces la curva es hacia acá, ¿verdad? Aquí es contra el tiempo reducido, o sea, contra el tiempo. Entonces, recuerden que la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia es 1 entre el tiempo de carga, ¿verdad? Entonces, por supuesto, se va a ir para el otro lado. Pero vean cómo, por ejemplo, estas temperaturas, que son las temperaturas más bajas, a menos 10 grados, se corren hacia acá y quedan en la curva maestra. Las que no cambian de posición, ¿verdad? Son las que están a la temperatura base o de referencia, que en este caso 70 Fahrenheit o 21,1 grados Celsius. Las temperaturas más altas, que son las que cuesta más calibrar y ubicar, porque a veces los puntos como que tienden a dar valores raros, también se ubican en la curva y obtengo la curva maestra bien, bien calculada a lo largo de la, digamos, o sea, cada una de las isotermas, pues bien calculadas. Vean que aquí incluso, aquí hay unos datos medio raros, ¿verdad? Que más o menos ellas debieran ser paralelas entre sí. Y bueno, aquí de nuevo, ahora sí, poniendo el gráfico contra frecuencia, ¿verdad? Vean aquí que la temperatura más alta siempre tienden a tener resultados raros, ¿verdad? Uno podría repetir el ensayo, no es muy normal, ¿verdad? Porque cuando la temperatura es muy alta, las deformaciones tienden a ser mayores. Entonces, como que se empieza a perder un poquito la parte lineal viscoelástica y el material empieza a comportarse, digamos, muchísimo más deformable. La curva maestra para ajustar las isotermas necesita los factores de ajuste, que como les decía, hay distintas formas de calcularlo. Este es un factor de ajuste cuadrático o ajustado mediante una función cuadrática, muy típico de la investigación del doctor Witzak, que básicamente, véanlo aquí, aquí está el factor de ajuste 0. Si uno se viene para acá y pega en la curva, este es para 70 grados. Quiere decir que la temperatura de referencia para esa curva maestra es 70 grados Fahrenheit o 21,1 Celsius. Y por eso es que da 0 el factor de ajuste, o sea, no lo multiplico por nada. Y después, por ejemplo, si yo quiero una temperatura de, digamos, 0 grados, que es 32 Celsius, Fahrenheit, aquí tengo mi factor de ajuste. Recuerden algo, se los voy a decir particularmente para los que nunca han tenido contacto con esto, el factor de ajuste me multiplica la frecuencia y me la desplaza a lo largo del eje de las X. Eso es muy importante, porque alguna gente he visto que comete ese error. Entonces, veamos esto. Aquí tengo mis ejes, ¿verdad? De este lado, en el eje de las Y, tengo mi módulo.
Y aquí tengo la frecuencia. Por ejemplo, a 21 grados, que es la temperatura de referencia básica, yo voy a tener 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Esa es mi isoterma para 21 grados. Entonces aquí la voy a poner. Disculpen de nuevo que no tenga lapicito. Esto es para 21 grados. Voy a hacer solo 3 temperaturas. Ahora, si yo quiero ver la isoterma para una temperatura más alta, digamos, entonces voy a tener, digamos, otra para acá. Generalmente, y la isoterma me va a quedar así. Generalmente, digamos, esto es, voy a decir algo, 50 grados. Generalmente las isotermas tienden a dar paralelas. La que falla un poquito, generalmente es la temperatura más alta. Siempre falla un poquito, pero tampoco como para que el ajuste no sea bueno. Y de nuevo, si yo tengo una temperatura más baja, entonces me va a quedar encima. Ahí estoy poniéndolo, digamos, más o menos ahí. Ojo que, voy a ponerlo así, más o menos a propósito, estoy diciendo que son las mismas frecuencias de ensayo, porque uno hace los ensayos más o menos a la misma, bueno, se hace a la misma frecuencia. Pues bueno, la otra isoterma me va a quedar acá, digamos, esta es una temperatura de 0 grados. Pues el factor de ajuste, voy a hacerlo así muy explícito, me multiplica, por ejemplo, este valor que tengo aquí, el módulo dinámico lo mantiene en el mismo valor. Lo que cambia es la frecuencia. Entonces yo multiplico esta frecuencia, no sé si era 2, por ejemplo, la multiplico por cierto valor, que es el factor de ajuste, que recuerden que es el ADT, y eso me corre esa frecuencia. ¿Verdad? Eso es lo que se llama un ADT, o sea, el factor de ajuste. Y me pone ese punto en la misma altura, por decirlo así, pero en otra frecuencia. Pues después yo trazo mi curva maestra completa. Mi curva maestra completa, voy a ponerla en negro, que debería ser como así. Esa que está en negro es mi curva maestra, donde yo tengo la curva azul, se me corrió para atrás, ¿verdad? Voy a ponerla allá, para allá, que es básicamente el factor de ajuste de toda esa curva, mientras que la curva que está arriba, morada, se corrió hacia la derecha. ¿Ven? Entonces ya tengo la curva maestra a la temperatura de referencia. Esos son conceptos que son muy importantes tener claros. Luego, una vez que ya yo tengo mi curva maestra a la temperatura de referencia, aquí está, siempre con su forma sigmoidal, si yo quiero esa curva maestra a otra temperatura, aplico el factor de ajuste respectivo, que me la puede correr para acá, paralela completamente, ¿verdad? Paralela. Esto es el factor de ajuste. O me la puede correr para el otro lado. Esto es el otro factor de ajuste. De nuevo, si ustedes fueran estudiantes míos, yo vengo y les pregunto, ¿cuál temperatura es más alta y cuál temperatura es más baja? Entonces, el mismo truco que les dije hace un ratito. Usted viene y tira una línea recta a cualquier frecuencia. Y usted dice, ah, aquí me tocó abajo. Este módulo es más bajo, entonces la temperatura es mayor. Mientras que en este
Este es un módulo mucho mayor, entonces la temperatura ahí es menor. Entonces quiere decir, por decir algo, no sé, que esta está a 0 grados y esta, por decir algo, está a 50 grados. ¿Verdad? Pues eso es muy importante para poder obtener yo el módulo de diseño de mi pavimento. Pregunta que me hacen mucho. Entonces, ¿los pavimentos se diseñan a 21 grados? La respuesta es no. El pavimento se diseña a la temperatura típica del proyecto que uno analiza. Igual por distintos motivos, en mi época en el ANAME, me tocó contratar 2 veces a Dynates para que nos diera cursos de retrocálculo de módulos por la adquisición de los deflectómetros de impacto de la ANAME. Y recuerdo las discusiones que tenía tanto con Gaby Bassi, un buen amigo también graduado de Nevada, que ahora está en FAA, y después el segundo curso lo dio un tico, Alvarito Ulloa, que está ahora en ARA, en Estados Unidos también. Y discutíamos eso, bueno, ¿cuál es el valor que yo uso? ¿Cómo hago yo para determinar el valor del módulo? Bueno, hay que hacer cierto estudio de clima, determinar patrones típicos de clima en la mezcla asfáltica, por supuesto, no en el aire, sino en la mezcla asfáltica, y a partir de ahí seleccionar grandes valores promedio que pueden salir de un análisis de media móvil, por ejemplo. Del cambio de la media móvil, la pendiente, entonces ahí saca uno los valores de temperatura típicos. Diseñar a 21 grados, o sea, con la curva roja siempre no es correcto porque eso depende de la temperatura del país. En un caso como el Costa Rica, que mapeamos muy bien la temperatura, nosotros encontramos realmente muy pocas variaciones. En cambio, donde están ustedes, en Paraguay, y los amigos de Argentina, Chile, sí tienen variaciones de 4 estaciones que requerirán otros análisis y otros valores. Pero esto más o menos conceptualmente, y vean que dejé el espacio para rayar, porque me interesa mucho que todas las personas que están viendo esto lo tengan claro. Bueno, y ya finalmente la curva maestra, que bueno, que ya vimos cómo es, ¿verdad? Tengo la frecuencia en el eje de las X. A mí me gusta la frecuencia. Hay gente que le gusta poner el tiempo de carga. Yo pienso más en la frecuencia porque eso lo asocio directamente con la velocidad del vehículo, la velocidad promedio. Porque eso es otro tema. Por eso tenía un último espacio aquí. Aquí tengo módulo dinámico contra frecuencia. Vamos a pintar la curva de módulo dinámico de color rojo, más o menos. ¿Verdad? ¿Qué pasa si que eso también es otra cosa que me han dicho? No se me olvida cuando yo estaba todavía haciendo el doctorado, que en Camineros, que era un foro en línea muy bueno que había de discusiones, alguien dice, vean, es que el manual del Instituto del Asfalto para tal cosa llega hasta cierta, el grafiquito llega hasta cierta línea y ya no sé qué hacer después de eso. Entonces, ya no tengo valor de módulo, no tengo nada. La gran pregunta es, ¿qué tal si ustedes, a cualquiera de nosotros, nos contratan para diseñar un patio de maniobras, digamos, de contenedores o de maquinaria pesada? ¿Qué módulo utilizamos? Digamos, aquí tengo el módulo para una velocidad de operación de una autopista, 90 kilómetros por hora, que es la velocidad en Costa Rica. Yo sé que ustedes en algunos países tienen otras velocidades más altas. 90, 100 kilómetros por hora. Yo no puedo utilizar ese módulo de 90 kilómetros por hora. Voy a poner aquí, es un pecado, pero bueno, vamos a poner aquí que tengo una frecuencia, ya vamos a ver cómo se calcula eso, que me da 90 kilómetros por hora. ¿Qué pasa si yo necesito diseñar para un valor de menos de 10 kilómetros por hora? O 2 kilómetros por hora. Vean que el módulo, y esto es logarítmico, ¿verdad? Vean la diferencia en el módulo. La propiedad de diseño es muy importante seleccionarla de manera adecuada. No sé cómo serán en otros países. A mí me ha tocado trabajar de Guatemala a Bolivia. Conozco muy bien el caso de Centroamérica, donde todo el mundo dice el módulo de la mezcla, 500,000 PSI, o 3,000 megapascales, 3,000, 4,000. No es cierto.
Eso depende de la granulometría, del tipo de asfalto, de muchas otras cosas. Depende de la velocidad de carga, depende de la temperatura. Puede ser mayor, mucho mayor, puede ser mucho menor. Entonces, con estos gráficos más o menos, que son grafiquitos conceptuales, lo que quiero es que nos vaya quedando claro, ¿verdad? Yo sé que a todos nos está quedando claro la propiedad de diseño, cómo la tengo que obtener. Recapitulando un poco, tengo un ensayo de laboratorio que se llama módulo dinámico, que me da unas isotermas, o sea, distintos módulos a una temperatura y a distintas frecuencias. Todos esos los convierto en una función sigmoidal a una temperatura de referencia. Pongámoslo aquí de nuevo. Esta es la temperatura de referencia. Y depende de la velocidad de carga. Vamos a poner aquí 10 kilómetros por hora como ejemplo, ¿verdad? Depende de la velocidad de carga. Yo puedo determinar cuál es el módulo exacto que después voy a poner cuando empiezo a modelar mi pavimento. Hasta la capa de mezcla asfáltica. Entonces, ¿qué módulo escojo? ¿Para este o escojo este otro? ¿Verdad? Bueno, en realidad es este, pero o sea, para una velocidad de 10, una velocidad de 90. Bueno, eso depende, por lo menos debiera depender de la velocidad de operación del proyecto. Entonces ya nadie puede decir que si le dan un lugar donde van a haber cargas muy lentas y alta temperatura, no tiene un valor de diseño. Yo recuerdo que igual en Nevada me tocó alguna vez diseñar una mezcla que se llamaba una mezcla NRM, Non-Rotting Mix, que era una mezcla especial para el Boulevard de Las Vegas y zonas alrededor del desierto del Mojave. Básicamente una mezcla diseñada con este concepto para soportar cargas muy altas y velocidades muy bajas, con una granulometría, con mucho contacto intragranular y con mezclas modificadas con polímeros muy rigidizantes para poder soportar esa condición extrema del desierto. Entonces, bueno, aquí está el ejemplo, ¿verdad? Conceptualmente eso es así. Ahí está de nuevo las ecuaciones, ¿verdad? La función sigmoidal, que el factor de ajuste depende de la viscosidad. No voy a meterme en detalle, eso lo pueden leer después en la especificación. Básicamente, pues el módulo va a depender del esqueleto mineral que tenga, de las propiedades volumétricas, del contenido de ligante, del contenido de vacíos, ¿verdad? Dentro del modelo de Witzak, beta y gamma dependen del ligante asfáltico, ¿verdad? Y de la magnitud de delta y alfa, ¿verdad? Y bueno, ahí está el modelo de Witzak que ya habíamos visto en una filmina anterior. Y ahí yo le hago una pregunta, ¿verdad? Que le podría preguntar a doña Andrea Pérez, que anda por ahí, que cuál es el modelo para Paraguay. Estoy bromeando, doña Andrea. No hay problema, yo puedo aprender, ingeniero. Bueno, con mucho, me alegra muchísimo. Esta es la ecuación general del modelo de Witzak para mezclas de Estados Unidos y Canadá. Les comentaba, en Costa Rica desarrollamos la nuestra propia. Me ha tocado, por unas tesis, sacamos uno para Nicaragua. No sé si en Paraguay hay, a lo mejor sí, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes tienen los equipos, pero eso es un buen reto si no lo tienen, ¿verdad? Calcular su propio modelo de módulo dinámico con base en las propiedades de sus materiales, de su granulometría, su contenido de asfalto, su tipo de asfalto, ¿verdad? Fundamental que cada uno de nosotros lo vaya teniendo. Ahora, ¿de dónde saco yo la frecuencia que voy a utilizar en la función sigmoidal o en la curva maestra? Hay muchas formas de hacerlo. No hay una única. A mí me gusta Barksdale, y no vayan a decir que es por vagabundo, porque eso es lo que está en el libro de Jan Juan, ¿verdad? Todos lo conocemos. Pero cuando estaba en el ANAME, alguna vez verificamos estas ecuaciones con el HVS del ANAME, el equipo de ensayos acelerados de pavimentos, y verificamos con instrumentación
cuánto era la frecuencia de carga a distintas profundidades de un pavimento y coincidía bastante bien con este diagrama de Barksdale. Pues este es el que uso yo para calcular la frecuencia de ensayo. Algunas veces da un poquito alto, pero bueno, son temas que hay que mejorar. La interpolación es medio feilla, aunque yo tengo un modelo matemático por ahí muy sencillo, que es una regresión lineal basada en esa ecuación. Pues, ¿de dónde sacamos la frecuencia? Con base en la velocidad del vehículo y el punto, la profundidad de análisis en la que yo estoy basando mi cálculo. Entonces, este diagramita es bastante bueno. Esto que está aquí es lo que les decía que desarrollamos en el ANAM en algún momento. Y vamos a ver si aquí me sale un recordatorio que dice ver hoja electrónica. Entonces voy a cambiar el modo de compartir pantalla. ¿Ok? ¿Está viendo mi pantalla, doña Andrea? Sí, se ve, ingeniero. Ok. Se ve que tengo abierto un Excel ahora. Así es. Ok. Eso es mi ecuacioncita de Barksdale. Entonces, si yo tengo, digamos, una capa asfáltica, en este caso, porque es la que quiero calcular, de 4 pulgadas, yo meto 4 pulgadas, y digamos que mi vehículo va a 60 millas por hora, están millas por hora, no están, después se traduce, Sí. 60, él me calcula la frecuencia, con base en el diagrama de Barksdale. O no sé, si yo tengo 8 pulgadas, por decir algo, que son como 15 centímetros, y tengo una velocidad de 45 millas por hora, él me calcula la frecuencia. Entonces, eso es bueno que lo tengan. Pueden utilizar el gráfico que ahí está a mano derecha, pero me parece que hacerlo de esta manera es más práctica. Ahí está la ecuación. Si alguno va, bueno, se las dejo en las presentaciones también. Los invito a verificarla, porque yo el hecho de que la hayamos hecho nosotros o que yo haya estado detrás no quiere decir que sea la única o que esté perfecta, pero pueden calcularla si gustan, basándose en la ecuación de Barksdale. Volvamos a la presentación. Ven qué bonito tener esos recordatorios. Esa estrellita ahí abajo me recordó que había que ir a una hoja electrónica. Eso que está ahí es la salida del software, el archivo .txt. Eso es algo que todos los que dirigimos tesis, particularmente de maestría hacia arriba, le pedimos a nuestros estudiantes. Yo le digo a la gente, usted no me traiga aquí valores de un software de otra persona. O, es que esto me dio el software del equipo. No. Calculen todo a partir de los archivos .txt para ver si todo está correcto. Entonces, eso fue un ensayo que se hizo en algún momento en el año 2010. Estoy muy confiado en los datos porque ese ensayo lo hice yo. O sea, no fue que alguien más me lo hizo y me pasaron los datos. Esos datos que están en esa tabla son míos, hechos por mí mismo. Entonces, ¿qué rescata uno de la salida del software? Bueno, básicamente las frecuencias que aquí están, ¿verdad? Vamos a marcar. ¿Verdad? Aquí están las frecuencias. Y aquí están los módulos dinámicos para cada una de las frecuencias a cierta temperatura. En este caso, vean que la temperatura es de 40 grados Fahrenheit, ¿verdad? Que son como 4.4 grados Celsius. También está el ángulo de fase, que el ángulo de fase no lo usamos tan bien como se debiera, particularmente si seguimos el MPDG. Cuando uno utiliza el modelo de Di Benedetto, está el gráfico de Black Space y está el gráfico de Collet-Collet, que nos ayuda a ver si los datos son lineal viscoelásticos o no. Si no son lineal viscoelásticos, la teoría esta que acabamos de ver no sirve, hay que usar otras teorías. Pero esto es lo que sale del software. Y entonces eso uno lo pone en una hojita electrónica como la que muestro ahí. Por eso pongo mi propio resumen, donde tengo la temperatura y tengo las frecuencias. Tengo las frecuencias de ensayo. Entonces vean ahí cómo yo saco
Y uno empieza a ver si los datos son buenos o malos por inspección. Por ejemplo, vean ahí, con 25 Hz de frecuencia y 40 Fahrenheit, o sea, muy baja temperatura, el módulo me da 1.458.000, no los 500.000 que siempre tenemos en mente o 400.000. O si me voy a una frecuencia muy baja, o sea, velocidad muy baja, 0.1 Hz, con una temperatura muy alta, que es 130 Fahrenheit o 54,4 grados, me da 8.700 PSI. O sea, vean la diferencia que tiene el valor de módulo de una mezcla asfáltica. Alguno de ustedes me podrá argumentar, mira, Guillermo, pero mentira, una mezcla asfáltica nunca va a tener 8.700 PSI, cierto, es cierto. ¿Por qué? Porque ya está muy alta la temperatura, las deformaciones son mucho mayores y tal vez ya la teoría lineal viscoelástica no aplica. Lo que puede hacer uno, que es, hay algunas investigaciones, yo sé que tal vez algunos de ustedes conozcan al doctor Adrián Ricardo Archilla, que es un profesor argentino, que es profesor titular en Uruguay, en Hawái. Hay una tesis que hizo un tico que yo mandé para allá, don José Pablo Corrales, un buen amigo, donde aplica confinamiento al módulo dinámico. Pero de ahí no los vamos a meter. Asumimos de nuevo que no hay, o sea, que no ocupa confinamiento el ensayo, porque si no puede hacer que se vuelva muy complicado. Y entonces vamos a irnos a una hojita electrónica que tengo abierta por aquí. Vamos a ver dónde la tengo. Aquí la tengo. Andrea, ¿están viendo eso o no lo están viendo? No, ¿ah? Ahora sí. Ahora sí. Ahora recién, ingeniero, ahora recién. Sí. Vean esa hojita electrónica. Lo primero que hace uno con el módulo dinámico es ver estas isotermas. Yo les decía, tienden a ser paralelas. Vean que la curva celeste, que es la de abajo, está un poquito sesgada y esa es porque está a muy alta temperatura, frecuencias de ensayo muy bajas, que es cuando ya empieza a darme problemas el valor del módulo dinámico. Esta hojita electrónica la diseñé yo cuando hice mi doctorado para, de nuevo, porque uno como investigador no es correcto, a mí me parece, simplemente aceptar datos de otros cálculos. Entonces uno genera sus propios métodos de cálculo. Este IVTS es para calcular los factores de ajuste. Puede ser con viscosidades o puede ser a través del módulo de rigidez al corte del reómetro para el asfalto. Como les decía, nada más asumimos que son ciertos valores que me ajustan la curva. Vamos a hablar de eso. Aquí no me importa mucho, son los datos que vienen de este raw data que hay aquí, Rodeira. Yo aquí vengo y si le doy click for solver, él me ajusta la curva. ¿A partir de qué? De nuevo, de estos datos que tengo aquí y de los valores del asfalto. Y vean lo que me da. Ustedes dicen, ¿pero qué te dio? Aquí está. Veanlo abajo. Vean las isotermas. Voy a hacer un poquito más grande esta pantalla. Aquí tenemos las isotermas. Y esta que está aquí con puntitos blancos ya es la curva maestra ajustada. Esta segunda curva es la misma. Vean que aquí estas no se ajustan perfectamente. Sin embargo, el error me dio menos de 5% y el R cuadrado me dio 99, o sea, está bastante bien. Pero ya esto que está aquí es la curva limpia. Es la curva que yo voy a usar para diseñar. Y vean aquí los factores de ajuste, también esta hojita electrónica los calcula de una sola vez. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué hacemos con eso? Quiero que vean esta hojita electrónica. Mi valor de referencia siempre es 70 Fahrenheit o 21.1 grados. Vean, si yo pongo 70, ¿qué pasa? Quedan las dos curvas encima de la otra, ¿verdad? La curva de referencia, la curva maestra y cómo la ajusto.
Si pongo la curva a 0 grados, o sea, a 32 Fahrenheit, vean cómo se me corrió a la izquierda. Y si pongo la curva, digamos, a 60 grados, que son 140 Fahrenheit, vean cómo la curva se me corre a la derecha. Esto es de lo más importante que tenemos que tener claro nosotros cuando hacemos esos cálculos. Y ustedes me dirán de nuevo, pero Guillermo, ahí tenés un montón de módulos. ¿Cuál es tu módulo de diseño? Pongamos de nuevo 70. Vea qué bonito, Andrea, vea qué bonito. ¿Está viendo el gráfico? Vea, le doy enter, una curva encima de la otra, ¿verdad? 70 grados. Ustedes me dicen, ¿cuál es tu módulo de diseño, Luis Guillermo? Bueno, yo aquí vengo, voy a abrir un poquito más esta parte, esta cajetilla aquí abajo, de cajetín. Hay un software más bonito que se llama Limodin, que hizo mi asistente Paulina Leiva, mi asistente de la NAME, toda una doctora ahora. Pero si yo les doy el Limodin, no vamos a aprender, y eso, por eso yo el Limodin nunca lo doy, porque el Limodin es muy fácil. Les doy esta hojita electrónica cuando yo doy clases, porque así uno calcula a pie todo. Ustedes me dicen, mi velocidad equivale a una frecuencia de 10 Hz. Bueno, pongo 10 Hz. Y aquí, ponerlo en rojo, me da el módulo. 300, o sea, 400,000 PSI. No, Luis Guillermo, pero es que mi velocidad es equivalente a un Hz. Pongo un Hz aquí. 171,000 PSI. Ah, no, Luis Guillermo, mi valor es de 25 Hz. 516,000. Volvamos a los 10 Hz para que tengamos una idea en la cabeza. 400,000 más o menos PSI. Pero estoy a 70 Fahrenheit, o sea, 21 grados. ¿Qué pasa si estoy a una temperatura de 140, que son 60 grados? Vean, me bajó a 22,000 PSI. De nuevo, hay sus bemoles y uno no va a diseñar con ese valor, pero entendemos que el valor de 500,000 o de 450,000 PSI que usamos de memoria los ingenieros de carretera, que lo hemos hecho durante 50 años, no es lo más acertado. Entonces, para mí esto es muy importante y se los pongo aquí en una hojita de cálculo que no tiene nada del otro mundo, que diseñé junto con el doctor Ili Hash y el doctor Peter Savali allá en los años 2006-2007, para entender el concepto, ¿verdad? Para entender ese concepto. Ahora, volviendo a la presentación. Entonces, vamos a ver, cuando hablé con don Hugo Florentín, él me decía, Luis Guillermo, danos como un ejemplo del uso. Esto es un ejercicio que yo resuelvo completo cuando doy el curso de diseño avanzado de pavimentos en maestría. Lo he dado en Colombia, lo he dado en El Salvador, lo he dado en Nicaragua, lo he dado en México, en Costa Rica, por supuesto. En Honduras también lo di. Y que me parece que es interesante. Vean, tenemos esa estructurita de pavimento, 3 capas, una capa de mezcla asfáltica superior, una base asfáltica, una base granular de 10 pulgadas, una subrasante. Ahí tenemos los módulos de la base granular y de la subrasante. Vamos a ver cuánto es el módulo dinámico de esa capa de mezcla asfáltica cuando tengo un vehículo que viaja a 30 millas por hora o a 1 milla por hora y a varias profundidades. No voy a tocar la temperatura aquí. Vamos a ver. Vean aquí las dos diferencias. Vamos a ver. Vamos a marcar. Si voy a 30 millas por hora, el módulo me da 772,500 PSI. Mientras que si voy a 1 milla por hora, el módulo me da 309. Vean que realmente no hay tanta variación con la profundidad. Bueno, sí, es una capa de 8 pulgadas, arriba me da 800,000, abajo me da 750,000. Sí, podría jugármela, como decimos en Costa Rica, con un valor de módulo promedio. Hay el MPDG de Estados Unidos divide la capa de mezcla asfáltica en 3 subcapas, una arriba de 1 pulgada que le mete un montón de temas ambientales,
oxidación y otras cosas, y otras buscamos. Y vean las frecuencias. ¿Qué se utilizó para calcular estas frecuencias? A cada profundidad, el diagrama de Barksdale. Y tengo una curva de módulo dinámico que me permite obtener estos valores de módulo. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo el modelo de deterioro para fatiga del Instituto del Asfalto, el de 20% de área agrietada? Es ese modelo que está ahí. Vean qué interesante. Si tengo el módulo mayor, a las condiciones de que estoy manejando, me da 12.700.000 repeticiones con una deformación a tracción en la fibra inferior de 95 microstrain. Mientras que si voy a una velocidad de 1 milla por hora, que es muy bajita, me da 189 la deformación unitaria y me da 2,9 millones de repeticiones. O sea, con ese cambio de velocidades y seleccionando el módulo de manera adecuada, puedo darme cuenta que hay un factor de reducción de un 77%. ¿Verdad? Déjenme ver un segundito aquí. Recordemos que eso es para este pavimento. Entonces yo calculé las respuestas y con los módulos adecuados pues obtuve estos valores. Luego ahí les dejo el IMODIN. Pueden descargarlo de la página del ANAME en un lugar que se llama el Centro de Descargas del ANAME. Pues ahí tenemos las frecuencias. Uno le digita las temperaturas, lo mismo de la tablita. Voy a ponerlo de nuevo. Digita esta tabla y los ángulos de fase que ahí sí se utilizan. Ahí está. Hay para meter los datos del asfalto, para los factores de ajuste, etc. Él me calcula el black space, que es básicamente el ángulo de fase contra el logaritmo del módulo dinámico. Me calcula el diagrama de Collet-Collet, que es el módulo viscoso versus el módulo elástico, o sea, E doble prima versus E prima. Y si dan como están ahí, uno acepta los datos. Si sigue más o menos un fit de una parábola. Si no dan bien, si hay mucha dispersión, quiere decir que no puedo utilizar la teoría que acabamos de ver y bueno, se complica mucho más el análisis. Él calcula todo. Primero calcula estos diagramas para ver si los datos sirven y después calcula la curva de módulo dinámico y uno puede meterle las temperaturas de análisis y frecuencia y él también le calcula el módulo dinámico particular, lo mismo que les acabo de mostrar en el Excel. Pues esta interfaz gráfica es bastante buena. Me parece que ya hay una versión más avanzada, más bonita que esta, pero ahí está. De nuevo, pueden descargarla del ANAME. En el ANAME ahí está, en lo que se llamaba PITRA. Bueno, yo creo que el PITRA todavía existe. Ahí lo pueden descargar, del centro de descargas. Y ahora veamos un caso de módulo de resiliencia de materiales granulares. Estaba chequeando el tiempo. Ayer Silvia habló ampliamente. Yo no voy a tocar tanto los fundamentos que habló Silvia ayer. Vamos a partir de un ensayo real de módulo de resiliencia de un material granular que se va a utilizar en una base granular. Entonces tengo un setup como este que tengo aquí, ¿verdad? Que es básicamente, bueno, con su membrana, con su sistema de transmisión de carga. Vamos a aplicar carga cíclica y vamos a determinar distintos estados de esfuerzo, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan presente, lo que me da a mí el laboratorio muchas veces son esas tres columnas que están ahí. El sigma 3, o sea, el esfuerzo de confinamiento, ¿verdad? Que aquí está, se aplica con la membrana y aire.
El esfuerzo desviador, que es el que aplico con el pistón, es dinámico, ¿verdad? Y yo monitoreo la deflexión resiliente. Entonces, yo tengo que calcular la deformación unitaria, que ahí está la formulita, la deflexión resiliente entre 4 es porque ese es digamos, la altura a la que están ubicadas, o la distancia que están ubicadas los deformímetros. El módulo de resiliencia, que es esfuerzo desviador entre la deformación resiliente, y el tera, el ángulo o cita, como le llama alguna gente, que es el módulo bruto, que me sirve para calcular una función de módulo de resiliencia, como ayer hablaba Silvia, que en este caso es para un material granular o friccionante. Aquí están los valores ya calculados de módulo de resiliencia y del tera, y lo que yo voy a buscar es una función que me diga que el módulo de resiliencia es igual a cierto valor K1. Podría complicar más el modelo, pero como yo sé que es un material friccionante completo, no vale la pena que lo complique más, por este esfuerzo bruto a la K2. Que, como ustedes verán, si aplico logaritmo a ambos lados, no es otra cosa que una línea recta, que sube, ¿verdad? Porque entre mayor es el confinamiento, pues mayor va a ser el módulo, ¿verdad? Entonces, entre más yo confino ese material, mayor es el módulo. Entonces, aquí están todos los puntos de este material y está el valor de módulo de resiliencia contra el valor de tera, el valor de los esfuerzos de confinamiento, que igual es una función potencial como la que muestro aquí, ¿verdad? 3.364 por el estado de esfuerzos a la 0.3869. Entonces ya tengo cómo me varía linealmente el módulo. Entonces supongamos, y aquí es donde vamos a ver realmente el uso de ¿cómo se llama? De este concepto de módulo de resiliencia. Tengo este pavimento con una carga dada ahí. Tengo un módulo de mezcla asfáltica de 300.000 PSI. Tengo un valor de módulo de resiliencia calculado con alguna formulita respecto del CBR de 20.000 PSI, o así lo asumo, ojo, así lo asumo, vean que lo pongo ahí, asumiendo eso. Y tengo el valor de módulo de la subrasante, que también es no lineal. Claro, es un material cohesivo generalmente. Entonces, voy a calcular el módulo de resiliencia a 4 profundidades diferentes con base en este modelo que está ahí abajo. Ojo con eso. ¿Y de dónde viene ese modelo? Viene de este ensayo que hice en laboratorio. Vean que aquí no hay inventos, vean que no estoy trayendo, son datos reales de laboratorio. Y es una aplicación real en diseño. El MPDG trabaja así por detrás, el CRME de Costa Rica trabaja así por detrás. Caltrans, la guía de diseño, trabaja así por detrás. Los sudafricanos esto también lo usan hace muchos años. Entonces, voy a calcular el módulo de resiliencia a 4 profundidades, a ver qué pasa con base en los estados de esfuerzo en 4 puntos diferentes. Y ahí están los valores. De nuevo, utilizando esta ecuación, utilizo algún software. Yo por ahí les recomiendo el PiTraPace, que es un software que me tocó desarrollar en el ANAME. Pero hay otros, el LSIM 5, hay muchos otros software de multicapa elástica. El Julia, que es muy famoso, ¿verdad? Entonces, vean a profundidades de 7, 9, 11 y 13 pulgadas. Tengo el valor del módulo. Vean la variación. Pero no solo vean la variación, 8, 7.000, 5.000 y más abajo me da, vamos a graficarlo, aproximadamente. Yo tengo aquí la profundidad en Z negativo y aquí tengo el módulo de resiliencia. Y ustedes dirán, qué raro, pero está decreciendo con la profundidad. Claro que está decreciendo. Porque ¿qué es lo que nos da la carga a nosotros? La rueda. No estamos tomando en cuenta el peso propio de los materiales. Solo
el efecto que produce la carga. Entonces, claro, entre más abajo estoy dentro de la estructura del pavimento, más se disipa el esfuerzo y, por supuesto, entonces el módulo es, conforme estoy más abajo, es menor. ¿Cómo lo puede utilizar uno en la vida real? Vean que partimos de un análisis donde el primer módulo da, o el módulo semilla es de 20,000 PSI. Yo lo que haría es calcular, hay varias formas de hacerlo. Disculpen de nuevo digamos que estas son las capas que acabamos de ver, ¿verdad? Mezcla asfáltica, módulo de resiliencia a la reacción indirecta, módulo de base granular y el suelo. Uno puede hacer varias cosas, o dividir esta capa en subcapas, que lo hace el MPDG, que la divide entre 3 capas, y a cada una le asigna un módulo diferente, que puede ser un módulo promedio entre esos valores que calculé ahí, o yo me doy cuenta que asumo, véanlo aquí que no es cuento, yo estoy asumiendo 20,000 y a la hora de utilizar el módulo de resiliencia, el modelo de módulo de resiliencia real de mi material hecho en laboratorio, me doy cuenta que anda perdido el módulo en campo, el módulo que diseñé, entonces puedo utilizar otro valor semilla, que es lo que hago yo en este ejercicio. Lo hago de nuevo, pero no con 20,000, sino con 10,000, y veo a ver la convergencia de ese ejercicio. Veo a ver si converge o no. Que con 10,000 ya converge bastante bien y se vuelve el módulo más o menos estable. Porque estoy asumiendo, este ejercicio, señores y señoras, está hecho a propósito. Está pensado para retarnos. ¿Por qué? Yo me he encontrado proyectos en Centroamérica donde se asume el valor del módulo máximo que da la AASHTO 93, que es más o menos 40,000 PSI. Y ¿por qué? Bueno, porque eso es lo que me sirve, etcétera. No hay un valor de efectometría, no hay un valor de nada. Y luego generamos problemas tremendos en los proyectos. Aquí asumido 20,000 PSI es un valor muy típico para una base granular. Pero vean que cuando hicimos el ensayo real, con sus datos, calculamos, hicimos todo lo demás y nos damos cuenta a la hora de hacer un análisis de esfuerzos con cualquier software de multicapa elástica o lo que ustedes quieran, no nos da 20,000, nos dice que el valor que se desarrolla de módulo en ese material por los esfuerzos de confinamiento que le genera la carga que le estoy imponiendo, anda más o menos un valor menor a 10,000 pesos. Entonces ahí es donde los ingenieros y las ingenieras tenemos que tener cuidado. ¿Cuáles son los supuestos de diseño que tomamos? ¿Verdad? Entonces, muy importante que lo tengamos claro. Y aquí está el gráfico, ¿verdad? Vean que nos varía entre 8,000 y menos de 2,000. Claro, es un comportamiento absolutamente no lineal. O sea, ¿qué es otra idea que podemos concluir? Bueno, que esto, que es muy forzado asumir un valor de módulo constante para una capa granular completa. No es lo ideal. Y por eso es mejor utilizar valores de módulo de resiliencia de material granular de suelo para hacer los cálculos pertinentes, tal y como yo sé que ahorita están haciendo la investigación en Paraguay. Y ojalá que pronto esto ya no sea solo un tema de investigación en Latinoamérica, sino que realmente en los grandes proyectos que hacemos, en los proyectos que cuestan millones de, cientos de millones de dólares, podamos nosotros aplicar estos conceptos para afinarle la punta al lápiz en nuestros diseños. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Luis Guillermo Loria. Excelente, realmente excelente su presentación. Le agradecemos muchísimo.